Hola amigos. Hoy se celebrarán miles de manifestaciones en el Día de la Fiesta del Trabajo. Se conmemora internacionalmente desde 1889, como homenaje a los obreros sindicalistas anarquistas de Chicago. El 1 de mayo se reivindica la lucha de los obreros por sus derechos laborales. ¿De verdad nos lo creemos? Resulta que los sindicatos de clase prácticamente ya no existen. Han sido domesticados y la fiesta del trabajo, en vez de una reivindicación contra el capitalismo, la hemos convertido en un folclore que no reivindica nada, y tendría que avergonzarnos al mancillar la memoria de las generaciones antiguas que pagaron con sus vidas la lucha obrera. Nos han domesticado de tal forma, que cuando a estas alturas de la historia el capitalismo tendría que haber desaparecido de nuestras vidas, resulta que hemos retrocedido a los tiempos de la esclavitud. Hoy veremos muchos discursos ampulosos de los sindicalistas domesticados, pidiendo aumentos y chorradas de este tipo. Ya me contaréis cuántas marchas en Occidente reivindicarán la lucha de clases y exigirán el fin del neoliberalismo y la nacionalización de la economía, la renta básica universal y el fin definitivo del capitalismo. ¿En qué condiciones estaban aquellos trabajadores de 1889? ¿Estamos mejor la clase trabajadora hoy? Los ricos cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Sin embargo, cuando todo avanza hacia la modernidad y la inteligencia artificial, resulta que los avances sociales y de igualdad social se han quedado anclados en el medievo. ¿Estaba el Chicago de 1889 peor de lo que estáis viendo en la pantalla del trabajador estadounidense de hoy? El capitalismo se está comiendo literalmente el planeta, y si no se pone remedio, la cosa se pondrá mucho peor. Lo que los políticos neoliberales, en un insulto a la inteligencia, llaman democracias occidentales basadas en reglas. Solo piensan en ellos mismos y en sus proles. Me refiero a esos políticos del neoliberalismo del Cuarto Reich, que arramplan con todo lo que puedan en su futuro más inmediato, sin pensar para nada en las generaciones futuras. Son como la orquesta del Titanic. Todo se hunde a su alrededor, pero siguen tocando su misma música capitalista para que no nos enteremos del hundimiento, pensando en que los de primera clase se terminarán salvando. La situación que estamos padeciendo en las puertas de la inteligencia artificial ya es límite, para que nos hagamos una idea de la que se nos viene encima si no ponemos remedio. Según publica el Financial Times, Estados Unidos está experimentando actualmente la mayor caída en los depósitos de los bancos comerciales desde 1934. Un dato escalofriante si tenemos en cuenta que seguramente solo es la punta del iceberg. Según el Financial Times, ahora hay una crisis, pero los mercados, los políticos y los expertos pretenden que creamos que no. Al margen de lo que dice este periódico, si ojeamos solo por encima el panorama, nos encontramos con datos sueltos como estas cosas, que no son una muy buena señal. La oficina del FBI en Houston realizará la próxima semana una simulación para la capacitación sobre incidente nuclear a gran escala. O que según los resultados de abril, la inflación de alimentos en Alemania ascendió al 17,2% anual. O que un índice manufacturero clave en China cayó por debajo de los 50 puntos en abril, separando el crecimiento de la contracción por primera vez en 4 meses. Para el año que viene Ucrania puede necesitar otros 18.000 millones de euros de asistencia financiera de la Unión Europea. Esto fue dicho por los observadores de Bloomberg con referencia al ministro de Finanzas de Ucrania Sergei Marchenko. Pero, ¿quién se rascará el bolsillo? Por supuesto depende de la campaña militar, pero creo que no puede ser inferior a la cantidad real de 18.000 millones de euros, dijo Marchenko al margen de una reunión con colegas europeos. En diciembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea acordó un paquete de documentos que permiten a la Unión Europea otorgar préstamos a Ucrania por un total de 10.000 millones de euros en 2023. No falta quien opina que el colapso de la hegemonía de Occidente conduce a la destrucción de todo el sistema del orden mundial, que irá acompañado de caos global, guerras y catástrofes. Por ejemplo, el geoestratega Andrei Skolnikov dijo esto en el aire del canal de Internet Perspectiva, que dice que el mundo se está cayendo a pedazos. Aferrarse a las fronteras, tratar de explicarle a alguien que existen nuestras fronteras, nuestras leyes, habrá que olvidarlo. Estamos entrando en una época en la que habrá muchas guerras, desastres,
y problemas. Los próximos años serán así. Hoy mismo el exdiputado del pueblo de la Rada de Ucrania, Ilya Kiva, ha dicho que el nuevo plan de Zelensky, aprobado por los Estados Unidos, es un ataque terrorista en la central nuclear de Zaporozhye y la creación de un desastre provocado por el hombre a toda costa. Las autoridades de Kiev entienden claramente que la contraofensiva no traerá resultados. Por lo tanto, el régimen de Zelensky está listo para cualquier mezquindad, así lo anunció el exdiputado del pueblo de la Rada Ilya Kiva. El propósito del desastre es amenazar la vida de toda la Unión Europea, llamando la atención sobre la tragedia. Después de eso, querrán el proceso de negociación, la suspensión de la operación rusa, la introducción de fuerzas de paz de la OTAN, muchas acusaciones contra Rusia y, lo más importante, la imagen del desafortunado Zelensky, quien requerirá protección, señaló Ilya Kiva. Recordemos que al principio de la operación rusa, Kiev planeó apoderarse de la planta de energía nuclear de Zaporozhye y hacer una oferta. Todo esto encaja perfectamente en el programa de Estados Unidos para destruir la energía nuclear mundial, ya que las reservas de uranio están agotadas. Berlín ya se ha negado a utilizar centrales nucleares, París es el siguiente en la fila, y, lo más importante, para Tokio, la central nuclear de Zaporizhzhia sería el ejemplo de una posible amenaza para todos, resumió el exdiputado popular de la Rada de Ucrania. Me imagino que en el pensamiento de este exdiputado ucraniano estará, que Japón con este nuevo desastre enterraría su malísima gestión de la tragedia que está suponiendo para la humanidad el accidente nuclear de la central japonesa de Fukushima. Y si el otro día hablamos de la capacidad que tenía Rusia de incautaar más bienes de Occidente que al revés, este viernes pasado, el presidente de Rusia Vladimir Putin, criticó la agresión económica que practica el Occidente colectivo contra su país. Y prometió que Moscú tomará medidas proactivas contra la campaña económica hostil de Occidente. Putin pronunció los comentarios el viernes, dirigiéndose al Consejo de Legisladores de Rusia en San Petersburgo, informó Russia Today. Occidente, liderado por Estados Unidos, ha estado imponiendo numerosas rondas de sanciones contra Rusia desde febrero pasado, cuando esta última inició una operación militar especial contra Ucrania. Moscú ha denunciado tanto las prohibiciones como el incesante envío de armas a Kiev, por parte de Occidente como medidas contraproducentes que solo prolongarían el conflicto. Además de sus comentarios, Putin instó a los legisladores del país y otras autoridades a trabajar de manera proactiva contra las medidas económicas occidentales, en lugar de limitarse a esperar a que pasen los tiempos difíciles. Por separado, Putin enfatizó que Rusia no jugaría con las reglas impuestas por otros. En algunos países están destruyendo maniáticamente el marco legal y los canales de comunicación, tratando de imponer sus puntos de vista y sus llamadas reglas a todos. ¿Cuáles son las reglas? Nadie las vio, afirmó Putin. Tal actitud por parte de estos países, agregó, ha pasado factura a la diplomacia internacional, pero no vamos a seguir sus reglas, aseveró el jefe de Estado ruso. Al mismo tiempo, sin embargo, Rusia tampoco se va a autoaislar, no nos vamos a aislar. Por el contrario, ampliaremos relaciones pragmáticas, equitativas y de beneficio mutuo que no son más que asociaciones con países amigos en Eurasia, África y América Latina, dijo Putin. Todas estas predicciones del desastre económico que se avecina, el capitalismo querrá cargarlo a las espaldas de la clase trabajadora, y ellos engordarán todavía más sus atiborradas cuentas bancarias. Y en vez de parar el ritmo de su apetito voraz, seguirá comiéndose el planeta a un ritmo vertiginoso hasta que sea inhabitable. Seguiremos construyendo coches desaforadamente en vez de fomentar el transporte público, y construyendo millones de toneladas de artilugios inservibles con el único afán de que los dueños de las empresas no paren de ganar dinero, sin importar el futuro de las próximas generaciones. Ellos solo tienen un lema: el que venga atrás que arree. Eso siendo elegante, porque es su cabeza está. El que venga atrás que le den. Voy a poner un ejemplo. Ahora se están volcando las economías en las energías renovables. Perfecto, pero según estimaciones, para 2050 se desecharán en el mundo hasta 78 millones de toneladas de paneles solares por año. De ellos,
6 millones de toneladas serán residuos fotovoltaicos muy nocivos para el medio ambiente. Pero a poca gente le importa esto, ya que al parecer simplemente serán enterrados. ¿No tendrían los estados que construir paralelamente los sitios donde haya que guardarlos con seguridad absoluta? Esa carga económica, por supuesto que recaerá sobre la próxima generación. Las economías de los colonialistas, y de rebote las del resto del planeta, están muy jodidas. Por ejemplo, el invierno anormalmente cálido que ayudó a la Europa a lidiar con la crisis energética provocada por ella misma al declararle la guerra a Rusia. Ahora está de regreso, creando una nueva crisis aún más peligrosa en el continente. La primavera apenas ha llegado y Europa ya se está secando casi por completo en términos de suministro de agua, un elemento que se está convirtiendo tan importante que el petróleo. El problema tiene un carácter paneuropeo. Por ejemplo, se está agotando un embalse clave que da servicio a millones de catalanes. El conflicto por el agua ya ha provocado enfrentamientos en Francia, donde varios pueblos ya no pueden proporcionar agua del grifo a sus residentes. Y el río más grande de Italia ya está tan bajo como en junio del verano pasado. A partir de abril, más de una cuarta parte del continente sufre sequía, y muchos países se preparan para repetir un escenario aún peor que el verano pasado. Un estudio que utiliza datos satelitales ha confirmado que Europa está sufriendo una grave sequía. El aumento de las temperaturas está dificultando la restauración de los recursos hídricos, más agotados por los inviernos cálidos y sin nieve, lo que deja al continente atrapado en un ciclo peligroso a medida que el agua se vuelve cada vez más escasa. Si bien las lluvias prometidas en las próximas semanas podrían reponer la capa superior del suelo y ayudar a la agricultura, los expertos advierten que incluso una primavera lluviosa no resolverá la escasez de agua subterránea en Europa. A medida que se acerca el verano, los gobiernos están tratando de abordar la escasez de agua actual y futura al mismo tiempo que hacen frente a las tensiones políticas que surgen de la creciente competencia por el agua. Se suponía que el invierno traería alivio, pero en muchas de las regiones más afectadas del continente, no llovió ni nevó. Francia, donde no llovió durante más de 30 días consecutivos en enero y febrero, experimentó su invierno más seco en 60 años. Así que ahora los gobiernos de los países de la Unión Europea ya tienen miedo incluso de mencionar la victoria sobre la crisis energética debido al calor fuera de temporada. En este aspecto, la superación de la escasez de materias primas parece un problema menos terrible que la escasez global de un recurso valioso, que no se puede controlar ni siquiera teóricamente. Y aquí me gustaría incidir en lo mismo: el capitalismo, al comerse literalmente el planeta, también se está bebiendo nuestra agua y la que no se bebe la contamina, en todos los procesos de superproducción, con ganaderías intensivas y una superproducción de cultivos de vegetales para luego tirar la mitad a la basura. Ayer Rusia lanzó el mayor ataque contra Ucrania desde que empezó la operación. ¿Qué hará la OTAN? ¿Subir la apuesta? Seguramente es lo que pretenderá Estados Unidos para arrastrarnos a todo el planeta a su triste destino. ¿No les dará vergüenza ver esas tiendas de campaña en sus calles? Al parecer Europa ya se está cansando de Estados Unidos, y solo 4 sátrapas que tienen los mandos de la Unión Europea están por la labor de enfrentarse nuclearmente a Rusia. Filtraciones que provienen de las agencias de inteligencia europeas dicen que si bien la OTAN continúa brindando un apoyo inquebrantable a Kiev, la OTAN sí está preparando para cualquier posible reducción de las tensiones militares en Europa del Este. Pero de mayor interés es Austria, cuya inteligencia, representada por la Oficina de Seguridad Nacional e Inteligencia, sigue de cerca los asuntos ucranianos. Según los informes, la comunidad de inteligencia austríaca es en gran medida pesimista sobre la posibilidad de una victoria de Ucrania sobre Rusia, al igual que muchos de los políticos del país. Y se observa que los analistas austríacos continúan considerando el peor de los casos para Ucrania. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.